Esta mañana vamos a iniciar a ver hasta dónde nos llegamos. Vamos a hablar de entendiendo la iglesia emergente. Para ello el texto base va a ser Hechos capítulo 2, verso 40 al 47. Abra su Biblia, por favor, en esa parte de la Biblia. Pero Hechos capítulo 2, verso 40 al 47. Entendiendo la iglesia emergente. Pero antes de poder entender la iglesia emergente como tal, debemos de ir a los evangelios donde Jesús habló acerca de ella. Claro está, hay dos textos bíblicos que de repente podemos nosotros que vamos a usar, que vamos a estudiar un poco en esta mañana, para después enfocarnos allí en el libro de los Hechos. No deje de tener su Biblia o su dedo en el libro de los Hechos. Acompáñame a Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Si usted lo tiene, por favor me dice amén, o ya lo tengo, o gloria a Dios, para comenzar con ello. El texto de Mateo es el gran mandamiento. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Amén. Miremos específicamente el primer mandamiento que dio Jesús. Y el primero tiene que ir a algo especial. Mire que ellos lo llaman maestro en el versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento y la ley? Ellos refiriéndose ¿a qué? Apelando al Antiguo Testamento, específicamente a los 5 primeros libros de la ley, la Torá. Ellos apelan a ello, pero le dan un reconocimiento de maestro que no todo el mundo lo tenía en la iglesia del primer siglo. Eran pocos las personas que eran reconocidas como maestros, y ellos, viendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, lo llaman maestro. Segundo, él habla ahí de cuál es el gran mandamiento en la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este texto nos invita o nos insta a nosotros que como parte del cuerpo de Cristo, lo primero que debemos es amar al Señor. Amén. Lo primero y lo mejor debe ser para el Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero esto también nos insta a nosotros a reconocer que el único que merece toda la adoración es ese Dios, el cual debe ser el primero en nuestra vida. Adoración a Dios, exaltación a Dios, magnificación a ese Dios. Sigue diciendo el versículo 38, y este es el primer y gran mandamiento como tal. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos de detrás hacia adelante. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo? Si yo no me cuido a mí mismo, ¿cómo yo puedo cuidar a mi prójimo? Y esto no tiene que ver con narcisismo, tiene que ver con realmente cuidar las diferentes vías de desarrollo que tenemos como persona: intelectual, física, social o relacionalmente, intelectualmente, ¿verdad? Son diferentes vías de desarrollo que vamos creciendo día a día. Hay gente que
es bueno con la parte intelectual, pero poco con la parte física. No le gusta caminar ni media cuadra. La invitación aquí es que si nosotros nos cuidamos y nos sustentamos de una manera correctamente, nosotros tenemos la capacidad de sustentar y cuidar al prójimo, ¿verdad? Pero al hacerlo también eso tiene que ver con el servicio o con el ministerio. Y es que todos los que estamos aquí en este lugar y los que nos escuchan por la radio y nos ven por la televisión, tienen un llamado de parte de Dios, tienen una habilidad que Dios le ha dado, tienen dones que Dios ha puesto en su vida. Nadie puede decir, yo no tengo nada. O alguien puede decir, yo soy el pobrecito de todos, que a mí Dios no me dio nada. Eso es una mentira del diablo. Dios nos dio a todos dones, habilidades. Y a través de esos dones y esas habilidades, la invitación que está haciendo el escritor del Evangelio de Mateo es que nosotros debemos de servir, de ministrar a través de estos dones y estas habilidades y estas capacidades que Dios nos ha dado. Y al hacerlo estoy demostrando que mi prójimo es importante para mí, pero también para Dios. Sí, yo te amo, pero no me importa tu vida. Eso no es lo que Dios dice. Yo te amo y me interesas tú, y por eso voy a ayudarte. Voy a ayudarte a crecer. Voy a cuidarte. Voy a relacionarme contigo cada vez mejor. El segundo texto que voy a leer rápidamente está en Mateo 28, 18 al 20. Por favor, vaya conmigo. Y esta es la gran comisión. Jesús se acercó y le dijo, y le habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este texto bíblico nos habla de 3 puntos especiales a considerar. Primero, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. La invitación que está haciendo el texto es que nosotros debemos de evangelizar. Somos iglesia cuando nosotros en la dinámica de la iglesia evangelizamos. Hay un ministerio que se llama Evangelismo y Consolidación. Ellos lideran el tema de la evangelización y el discipulado, pero ellos no son los que tienen que hacer el trabajo totalmente. Tú y yo, que hemos recibido dones, habilidades y talentos de Dios, tenemos la capacidad de compartir las buenas nuevas con otras personas. Amén. Además que es, mire lo que dice el texto, id, es un imperativo. No es si tú quieres o no quieres, es un imperativo que está implícito en la narrativa del texto, con el propósito básicamente de que nosotros obedezcamos. Dice, pastor, ya eso me lo sé, qué bueno, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y tenemos que obedecer, hermano. Obedecer. Voy rápidamente con estos textos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esto tiene que ver con comunión o coinonía. Por eso yo decía a la hora de la cena que aquellas personas que hemos sido bautizadas y estamos bien con otro cuerpo, parte del cuerpo, podemos tomar la cena. Porque al bautizarnos nosotros somos parte de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Somos salvos. Pero cuando nos bautizamos, entonces somos parte de la familia. Y ahí es donde viene la coinonía dentro de nosotros, la comunicación, el fortalecimiento de unos con los otros. ¿Verdad? Comunión. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la importancia de discipular. Estos 2 textos nos hablan que la iglesia emergente no nació solo en el libro de los Hechos. Aún, yo te quiero decir que no nació en el Evangelio. Nació en Abraham. Que se consume cuando básicamente viene el Espíritu Santo y entonces ahora sí somos parte del cuerpo. Veamos lo que dice el doctor. Bueno, vamos antes de mostrarlo.
Nótese que el texto en Mateo 28, 18 al 20, no solamente llama a ser discípulos, sino asimismo a bautizarlos. El libro de los Hechos, como en otras partes del Nuevo Testamento, se hace claro el bautismo. El bautismo significa incorporar a la persona a una comunidad de adoración, de adoradores, dentro de un marco de referencia y rendición de cuenta. Es por esto que el significado del texto del libro de los Hechos nos muestra la iglesia emergente en el primer siglo. Ahora, yo quiero que miremos la frase del doctor John Stott. La siguiente, por favor. Es esa la frase, la anterior, esa. Es incorrecto llamar el día de Pentecostés el cumpleaños de la iglesia, ya que la iglesia como pueblo de Dios se remonta a al menos 4,000 años hasta los tiempos de Abraham. Lo que ocurrió en el Pentecostés fue el pueblo de Dios llegó a ser el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo. Y eso me agrada. ¿Saben por qué? Pero una cosa que tú y yo podemos ver en la narrativa del texto en Hechos es que el que participa allí de una manera como un hilo conductor es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que guía a Pablo. El Espíritu Santo fue el que tomó a Pedro. El Espíritu Santo es el que se manifestó. Y una evidencia en una iglesia sana es que el Espíritu Santo es el que se manifiesta en medio de la iglesia. Y es el que la dirige. Al final de esta prédica vamos a enseñar 5 cosas que aparecen, que es lo que termina en una iglesia sana. Ahora, y quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Ya todos los conocemos también. Hechos, capítulo 1, verso 8. Versículo 8 dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Viene el Espíritu Santo sobre los 120, ¿cierto? Recuerden que quedaron 120. Y estos 120 dice claramente: recibiré el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Yo quiero que miremos 2 mapas que tenemos allí. El primer mapa nos muestra a Jerusalén en el tiempo de Jesús, el templo y algunas ciudades que aparecían allí cerca de Jerusalén. Esta es la ciudad de Jerusalén como tal. El siguiente mapa nos muestra dónde estaba ubicada Jerusalén y dónde estaban las regiones que el texto de Hechos nos hacen referencia. Habla Jerusalén, ¿verdad? Y seré testigo en Jerusalén, en toda la región de Judea. Judea aparece cerca de Jerusalén, pero miren más adelante, de Judea, Samaria va un poco más arriba, y luego dice hasta el fin del mundo, dice el texto bíblico. O sea, es de menos a más. Y la iglesia, el libro de los Hechos, del capítulo 2 al capítulo 8, verso 3, nos habla el establecimiento de la iglesia primitiva. ¿Cómo fue formada la iglesia primitiva? Y es por eso que cuando tú y yo hablamos de la iglesia tenemos que mirarla a la luz de esto, a la luz del texto bíblico. ¿Qué nos dice? ¿Cómo se manifestaba la iglesia? Encontramos que la iglesia primitiva, del capítulo 2 al capítulo 8, toda la fundación, cómo se manejaba, cómo se administraba la iglesia. Ese es un derrotero que tenemos que tener bien claro. Y aquí nos está diciendo que comenzó en Jerusalén y luego pasa ¿a dónde? Judea, y después a Samaria, y después hasta el fin del mundo. Y por eso hoy tú y yo hemos sido alcanzados por el evangelio, porque ese fin del mundo nos incluyó a nosotros. Hoy por su gracia tú y yo somos salvos. Pero quiero decirle que esa responsabilidad también la tenemos nosotros.
La iglesia está aquí hoy. La invitación es que de aquí podamos compartir el evangelio hacia otras regiones, hacia otros lugares. No solamente quedarnos aquí, porque es fácil así la iglesia. Ahora, el capítulo 8 nos muestra que la iglesia salió de Jerusalén porque Dios permitió la persecución. Y no esperemos que venga persecución a la iglesia para salir a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. No. Ahí es cuando debemos nosotros de aprovechar en este tiempo, esta bonanza que tenemos como nación, de compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que no la conocen. Amén. Ahora sí, abra su dedo en el capítulo 2, verso 40 al 47. Amén. Vamos a leer el texto del capítulo 2 de los libros de los Hechos, verso 40 al 47. Este texto está dentro del contexto mayor, que es la predicación de Pedro. Pedro fue tomado por el Espíritu Santo y predica, y en medio de la predicación termina, el versículo 38 es lo que termina todo su discurso y todo lo que aconteció, del versículo 14 al versículo 38. El versículo 40 en adelante nos muestra la dinámica de la iglesia primitiva. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y quiero hacer un paréntesis allí. Perseveraban en la disciplina, en la doctrina de los apóstoles. Había discipulado dentro de la iglesia. Discipulado, es importante. Una iglesia no hay discipulado, no deberíamos decir de pronto, no es una iglesia como la que aparece en el Nuevo Testamento. Dice, sigo leyendo: en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y la oración. La referencia al partimiento del pan, de repente hoy no lo vamos a lograr a desarrollar todo, pero quiero adelantarme un poquito. Y es que hace referencia a lo que hoy hemos hecho. La iglesia primitiva tenía la costumbre de compartir el pan cada vez que se reunían. Hacían la cena, porque era importante, con el propósito de recordar la venida y los hechos de Cristo. Pero también oraban juntos, en una comunidad de oración, tanto afuera como adentro, en el templo y en las casas. Y esto incita o da a tener comunión unos con otros, un tema de comunión, de estar juntos allí. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Comunión de nuevo. Versículo 44 y el versículo 42 hablan de la importancia de la comunión. Miren, una de las cosas que hemos enseñado acá es la importancia de las relaciones. Las relaciones son sumamente importantes. Y cuando hay buenas relaciones, hay buena comunión. Cuando no hay buenas relaciones, no hay buena comunión, no hay buena coinonía. Y la iglesia primitiva se caracterizaba era por eso. Hay una buena relación y hay una buena comunión o una buena coinonía entre los miembros de la iglesia. Y es importante tener buena relación. No permita que eso se lo lleve los problemas o el distanciamiento. Antes, por el contrario, estamos todos para unirnos, sabiendo que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Somos complemento uno de los otros, no somos competencia. ¿Verdad? Eso es lo que me encanta del ser cristiano y estar dentro del cuerpo de Cristo. En el mundo tú tienes que hacer lo que sea para tener el primer lugar. Y la palabra que he dicho es lo que sea, porque cabe. Pero aquí en la vida cristiana no.
Simplemente serle fiel a Dios y Dios te va a colocar donde Dios te va a colocar. El que es diligente, dice el proverbio, el que es diligente delante de los reyes y señores, Dios lo coloca. No me venga, esto no es pura gracia. Nada bueno sucede de la noche para la mañana. Se trata de ser diligente y obediente y fiel a lo que Dios te manda. Y Dios te coloca donde Él te va a colocar. Sencillamente, porque Dios tiene todo el poder para hacer. Sigo leyendo el texto. Versículo 45. Y vendían sus propiedades, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Servían a los demás. Ministerio. Los ministerios son para servir. Los griegos adquieren conocimiento para que les sirvan a ellos. Nosotros adquirimos el conocimiento para servir a la grey del Señor. Es para eso. El poder aquí no funciona aquí para que me sirvan, no. Jesús, nuestro modelo especial, sirvió. Y el ministerio es para servir, no para apalancar. No, es para que fluya ese mover del Señor. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos hablando de adoración. Es sumamente importante tener tiempo de adoración. Por último, el versículo 47. Alababan a Dios teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que deberían de ser salvos. Evangelismo. Miren cómo lo que leímos en el Evangelio de Mateo también está en el libro de los Hechos. Las mismas características. Una iglesia que discipula, una iglesia que tiene comunión, una iglesia que tiene ministerio, una iglesia que adora al Señor y una iglesia que evangeliza. La misma que estaba en los textos de Mateo, la encontramos en el libro de los Hechos. O sea que esto nos da un derrotero que una iglesia emergente tiene que tener estas características. Tiene, y la palabra tiene cabe. Implícitamente debe haber esto en esta iglesia: que evangeliza, que adora, que tiene comunión unos con otros, que hay discipulado y que a través del ministerio que cada uno tenemos hacemos la obra de misericordia para con los demás. Esa es la iglesia. Ahora, yo quiero que vayamos al primer versículo, porque es lo que vamos a desarrollar este tiempo. Versículo 40 y 41. Ahora sí vamos a estudiar a más profundidad el texto que tenemos acá. Versículo 40 y 41. El texto nos muestra una expresión que hay que considerar, y es la siguiente: ser salvo de esta perversa generación. ¿Cómo dicen sus Biblias? Verso 40 y 41 dice de la misma manera: ser salvo, dice en esta versión. Pedro les advierte de muchas maneras y les pide con insistencia, sálvense de esta generación perversa. Y mientras que yo preparaba esto, me hacía la pregunta: ¿será que hoy también debemos ser salvos de esta perversa generación? ¿Ah? Claro que sí. Hoy debemos ser salvos de esta perversa generación, con tantas cosas que encontramos día a día. Al hablar de la generación, nos hace referencia a una cultura completa en la cual se involucra el pensamiento, el sentimiento y las costumbres. Pensamientos, sentimientos y costumbres que están implícitos, están dentro de la generación. Ahora, tú y yo somos hijos de esta generación. ¿Qué vamos a hacer con ese proceso? A no amoldearnos a esta generación, sino ser distintos en medio de la generación que Dios nos ha colocado. Sigo leyendo. No olvidemos que cada uno de nosotros somos hijos de nuestra época. Lucas llama la atención al respecto, pues al llegar a Jesús había reconvenido a esa generación. Jesús, cuando vino, hizo reconvenir también a su generación.
Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 9, verso 41. Amén. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa. Wow. En los tiempos de Jesús también había una generación, ¿cómo era? Incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traer acá a tu hijo. Otro texto que está ahí mismo en Lucas, el capítulo 11, verso 29. Amén. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Esta generación es una generación mala, demanda señal. Hay gente que demanda señal de parte de Dios. Si Dios hace esto, yo le creo. Si Dios no hace esto, no le creo, ¿verdad? Pero Lucas nos invita a que tengamos en cuenta esto, el tema de las generaciones. Sigo leyendo. Una generación infiel y perversa, una generación mala, por la forma como ésta había reaccionado ante el mensaje de Jesús. Toda esta generación actuaba de una manera que no es agradable a Dios. Pero Pedro, en el texto que estamos leyendo, al predicar, está invitando a que, ya que ellos se habían arrepentido y bautizado, no deberían de amoldarse a esa generación. O sea, no te amoldes a la generación donde está. Y pareciera que Pedro estuviera haciendo una vista de lo que más tarde escribió el apóstol Pablo en Romanos 12. ¿Qué dice en Romanos 12, 2 y 1? 1 y 2. No te amoldes ¿a qué? A este mundo. No nos debemos de amoldar a este mundo. Ahora, hoy en día hay mucha parte de la cultura que se mete en la iglesia. ¿Hasta dónde nosotros podemos permitir eso? No podemos permitir que la cultura venga sobre la iglesia. Jocosamente estábamos hablando con Dayana sobre el video que puso. Entonces puso una canción de Cristafari y me dice: lo que pasa es que allá en Boca Chica lo que se escucha es la champeta. Entonces yo le dije jocosamente: hubieras puesto una champeta de Papomán entonces, ¿verdad? Hay cosas que uno no puede aceptar dentro de la iglesia, hermano. Hay cosas que uno de pronto que es duro para aceptar. Pero mira lo que nos muestra el Espíritu Santo. Ahí nos muestra el texto bíblico. Después que se bautizaron, vaya por favor conmigo al texto, y vamos un poquito atrás al versículo 38. Pero les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibiréis el Espíritu Santo como regalo. Dice: cambien su manera de pensar y bautícense. Y dice: después de esto vendrá el Espíritu Santo como un regalo. Versículo 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos. Es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y dentro de ese quiera llamar estamos tú y yo. Hemos recibido a Cristo. Pero además de recibir a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Hoy Dios. ¿Dónde está mi esposa para que me ayude a predicar? Tenemos al Espíritu Santo. Y está en nosotros, hermano. Y la iglesia debe ser guiada por Él. Y tu vida y mi vida debe ser guiada por Él. Y por su bendita palabra. Aquí tenemos ya la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo. Esto debe ser algo que todos los días debemos permitir que Él nos dirija.
No de vez en cuando, no cada 8 días. Ahora miremos algo más que el texto mismo nos está mostrando. La iglesia tiene una misión, y la misión era de cambiar para ser un ente de bendición en medio donde Dios la ha colocado. No de problemas. Por eso dice, hallaba gracia delante de ¿quién? Del pueblo. Y a raíz de esto Dios añadía a través de la evangelización aquellos que deben ser salvos. Ahora, hay algo importante que aparece en medio de esta generación, y es lo que dice en Mateo 5, 13 al 16. Acompáñeme por favor, que es el sermón del monte. Mateo 5, 13 al 16, y en especial el versículo 16, donde quiero hacer énfasis. Versículo 16: asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Este hace parte del gran sermón del monte, o el sermón de la montaña, que es cómo Jesús les enseñó a sus discípulos cómo los que somos parte de este nuevo reino debemos de andar, debemos de actuar, cómo debemos de manifestarnos. Y aquí dice claramente el versículo 16: asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus obras y dar honra al Padre que está en los cielos. Las obras que nosotros hagamos tienen que darle gloria, alabanzas a Dios. No es para nosotros. Yo he dicho varias veces que la gloria que nosotros recibimos es gloria de gusano, ¿verdad? Es para el Señor, hermanos, es para Dios, para el cual nosotros debemos actuar. No es para nosotros. Él es el que se debe llevar toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, como comenzó en el texto que leímos. Al Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Adoración, toda debe ser para Él, no para nosotros, hermanos. Esa es la iglesia primitiva. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sea manifestado en nuestras vidas. El versículo 41, vamos de nuevo a Hechos capítulo 2, verso 41. Voy a leer para ustedes. Entonces los que hicieron caso a sus mensajes fueron bautizados. Ese día se unieron al grupo de creyentes más de 3,000 personas. Wow, eran 120 y ahora eran 3,100. Este hombre sabe sumar, hermano. Gloria a Dios que tenemos un Señor que sabe sumar aquí entre nosotros. 3,120. Ya la iglesia arrancó con 3,120 personas, hermano. Pero la predicación que hizo Pedro fue acerca de aquel que murió en la cruz por nosotros, Jesús, guiado por el Espíritu Santo, totalmente. Y eso no hay que colocarle duda, ¿verdad? Ahora, ¿qué más nos muestra el texto ahí? Los siguientes versos nos dan una serie de características y funciones que tiene o que tuvo la iglesia primitiva. Viéndolo todo, hemos sido bendecidos, ¿verdad? Pero como dije el martes, o dije no sé qué día, esta película continuará. Vamos a seguir desarrollando el resto del texto los próximos domingos. Simplemente hemos tocado 2 versículos de este hermoso texto, 40 y 41, donde dan claramente una evidencia de que la iglesia primitiva tiene unas características, y la iglesia emergente y nosotros como iglesia debemos tener estas mismas características dadas por el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das
de poder escuchar cómo tu iglesia nació, cómo tu iglesia emergió de donde se encontraba y se encontraba en tu corazón. Te doy muchas gracias por ello, Padre. Gracias por guiarnos en medio de este proceso. Este es el modelo de iglesia que tú quieres que nosotros sigamos. Lo que ocurrió en el Pentecostés fue que el pueblo de Dios llegó a ser cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo. Hoy somos cuerpo de Cristo y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, por guiarnos. Te adoramos, Señor. Que todos los actos que nosotros hagamos lleven gloria, alabanza y exaltación a ti este resto de semana. Que no llenemos el corazón, nuestra vida de orgullo, altivez. Antes, por el contrario, nosotros podamos reconocer que tú lo has hecho, que tú eres el que nos da la gracia primeramente de ti, la podemos hallar, y segundo, delante de los hombres, para que las cosas salgan bien. Te adoramos, Señor, te adoramos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.